¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Daremos inicio con la clase de Ciencias Naturales correspondientes al curso de cuarto. En esta ocasión, y dando inicio ya a nuestro segundo trimestre, el tema en consideración va a ser amenazas en los hábitats locales. Bien, entonces, en esta ocasión vamos a aprender sobre la clasificación de los tipos de amenazas a los que generalmente se encuentran sometidos algunos de los hábitats y también cuáles son las formas y soluciones que se plantean para resolver este tipo de situaciones. Bien, vamos a iniciar. Primero, en este caso, vamos a conceptualizar vamos a hacer en este caso un breve espacio para relacionar el concepto de lo que nosotros podemos definir como un hábitat, ¿de acuerdo? Entonces también planteando algunos ejemplos en el caso. Bien, iniciamos. Dependiendo de las necesidades de una especie, por ejemplo, cualquiera que pueda ser, su hábitat puede ser grande o pequeño, puede estar inclusive dentro del agua, en la superficie de la Tierra, en el subsuelo o incluso dentro de algunos organismos. Vamos a plantear un ejemplo. El de aquí va a ser una ranita arbórea, ¿ok? Vemos que se encuentra prácticamente ubicada dentro de su hábitat, es en donde prácticamente ella tiene lugar para vivir y en donde encuentra sus recursos, tanto agua, las plantas donde ella puede esconderse, algunos insectos que le ayudan en su alimentación, espacio para movilizarse y otras ranas de su especie con las que ella pueda convivir. Eso en referencia nosotros entendemos ahora como un hábitat, ¿de acuerdo? Hábitat, lugar donde vive una determinada especie y que en el lugar como tal existen los recursos para que ella pueda vivir prósperamente. Bien, ahora sí, vamos a hablar sobre la clasificación de los tipos de amenazas que pueden estar sometiendo a un hábitat en concreto. Tenemos las principales. En este caso, generalmente son existen dos clasificaciones de amenazas que pueden ser dadas dentro de un hábitat. La primera son los naturales, ¿de acuerdo? Amenazas de tipo natural. ¿Cuáles son? Las vamos a indagar. Bien, tenemos aquí en este caso, nuestro planeta está en constante cambio. Continuamente en él se producen varios de los fenómenos naturales. ¿Cuáles son estos? Como lo suelen ser los huracanes, los terremotos, algunas y otras erupciones volcánicas, inclusive tsunamis, etc. Estos básicamente son los que modifican un hábitat, pero lo hacen de forma natural, que también son extraños los casos en donde, por ejemplo, podamos nosotros decir que existe algún fenómeno natural que se está produciendo o que está alterando algún hábitat en concreto. Son rarísimos los casos, muy bien, pero ya saben que también pueden existirse. ¿Por qué? Porque son también plenamente naturales a lo que en general podemos encontrar. Les repito, son los huracanes, los terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, entre varios otros. ¿Ok? Estos como tal son una amenaza hacia un hábitat. ¿Por qué? Porque básicamente, por ejemplo, podemos decir que si un huracán pasa por un hábitat, este lo va a destruir. Lo mismo que lo hace, por ejemplo, un terremoto o alguna erupción volcánica, porque prácticamente deja a ese espacio con nada de recursos con los que se puedan suministrar. Ahora, en este caso, y en medida mucho más acertada y cosa que analizaremos a detalle, son en este caso las antrópicas. Bien, las antrópicas, hablamos de unas causas antrópicas cuando nos referimos a la intervención humana. ¿Ok? Esto es completamente en el ámbito natural. ¿Ok? Son fenómenos que ocurren dentro de la naturaleza. Pero las antrópicas, en este caso, son cuando ya decimos que aquí existe, en este caso, la intervención de las personas dentro de un ambiente. ¿Ok? Debido a que los seres humanos poblamos todas las regiones de ese planeta, existen muy pocos lugares que están libres de nuestra presión. Entre las actividades humanas que amenazan el ambiente tenemos las siguientes. ¿Ok? Ahora sí, analizaremos cuáles son ese tipo de amenazas que nosotros, como en este caso, como personas, como humanos, podemos generar dentro de un hábitat. Bien, son varios. Vamos a desenglosar cuáles son. ¿Ok? Vamos a definir antrópicas, en este caso las antrópicas, entre las actividades humanas que amenazan los ambientes tenemos. Primero, deforestación. ¿Ok? Este es básicamente como para que tengamos una idea allí en principal que tengamos y que podamos recordar, es cuando nosotros talamos varios de los
árboles, ¿ok? Decimos que talamos y talamos árboles que perjudican como tal a un hábitat. Bien, leemos actualmente lo que se menciona. Históricamente, los bosques han sido deforestados por la edificación de ciudades y el establecimiento de campos de cultivo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos entonces, la deforestación básicamente se refiere cuando las personas talan los árboles de un determinado lugar y que en ese lugar, por ejemplo, pueden existir especies que viven allí y que, bueno, básicamente les estamos quitando su espacio donde vivir. Otra más, las obras de infraestructura. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando desarrollan algún tipo de carretera. ¿Por qué? Porque nosotros, en este caso, las personas encargadas de desarrollar alguna obra, despejan el lugar y que el lugar puede tener, en este caso, vida, tanto como árboles y animales. El desarrollo de la población humana demanda grandes obras de infraestructura, como lo suelen ser las autopistas, las carreteras, las represas de agua, las centrales eléctricas, las refinerías petroleras y entre varias otras. Y estas son bastante grandes, ¿ok? Entonces, imagínense la magnitud también de las obras que se están llevando a cabo y que se requieren un gran espacio, que ese espacio como tal representa ser un hábitat, como mencioné, para varias de las especies de flora y fauna que puedan vivir en ese lugar. Los incendios forestales. En temporadas secas, los incendios en su mayoría provocados arrasan con enormes extensiones de bosques y de vegetación natural, como lo suelen ser los páramos. Esto provoca la muerte de cientos de animales y el deterioro del suelo, que prácticamente es cuando lo dejamos sin que se pueda seguir reproduciendo. O sea, que decimos ese suelo se quedó como que seco. Entonces no puede ser alguna especie de planta sembrada allí, porque no sería como que no tendría los nutrientes necesarios para hacer que la plantita crezca. Bien, entonces, por ahora conocemos tres: deforestación, obras de infraestructura y, bueno, e incendios forestales. Vamos a ver en este caso también varias causas, amenazas más, porque hay varias. Tenemos la introducción de especies invasoras. Nosotros, al movilizarnos, en este caso los seres humanos, voluntariamente o involuntariamente llevamos con nosotros animales y plantas que pueden ser perjudiciales para los hábitats locales. Las especies exóticas, como las ratas, en este caso cabras, gatos, plantas de guayaba y de mora, compiten y superan a las especies locales en entornos frágiles. Miren, aquí por ejemplo tenemos un caso dentro de las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos como tal son un lugar exclusivo para las especies que viven allí. Por ejemplo, podemos decir las tortugas, las iguanas marinas, entre otros reptiles que suelen vivir allí, como también lo suelen ser algunas especies de especies marinas en sí, pero que a su vez, en este caso, las personas han llevado especies que no corresponden a esos hábitats, como lo suelen ser, o cuál es el caso en este ejemplo, son los chivos. Los chivos, en este caso, podemos mencionar que comen gran parte de las plantas que existen allá, entonces también es como que las van desapareciendo y que a su vez también compiten allí por la comida que existe dentro del lugar con las especies propias allí. Entonces existe más que todo ese tipo de inconveniente con respecto a las especies que son, en este caso, las exóticas, que son llevadas, y las que son locales. La caza indiscriminada y tráfico de especies. A ver, esto está un poquito también con respecto a los temas que podemos estudiar detalladamente. Esto es algo que también vamos a conocer. La caza indiscriminada ha provocado que varias especies se encuentren en peligro de extinción. Algunas son cazadas por su piel, por sus plumas, como tigrillos, jaguares y guacamayos, etcétera, entre varios otros. ¿Ok? Entonces sabemos que esto es una acción que está muy mal descartado allí. Bueno, pasamos a agricultura intensiva. La siembra una y otra vez de la misma especie y sin periodos de descanso ocasiona la pérdida de la fertilidad del suelo. La fertilidad del suelo es cuando tenemos allí, decimos que los nutrientes del suelo que se encuentran como tal en algunas plantas no van a ser los mismos que si sembramos rapidísimo otra más. Sabemos que el suelo como tal también debe descansar, debe absorber muchos más nutrientes para una siguiente a un siguiente cultivo que se puede realizar. Entonces sabemos que vamos a ir esperando un momentito porque hay periodos en los que se puede sembrar y otros
No. La contaminación. Esto está también prácticamente dado con lo que ustedes ahora ya conocen con respecto a la contaminación o algunos de los recursos que generalmente las personas hacen mal uso de ellos. Bien, diariamente los seres humanos desechamos al ambiente toneladas de basura. Esto básicamente es mucho. Químicos y gases tóxicos que contaminan los hábitats. ¿Ok? Imagínense que toda la basura que nosotros tiramos, llegásemos a tirar, va a los mares y que prácticamente perjudica a las especies marinas que se encuentran allí. Y finalizamos con la extracción de recursos no renovables. Como ya dijimos, cuando se realizan sin criterios de responsabilidad ambiental o de forma ilegal, las actividades extractivas contaminan tanto el aire, los suelos, las aguas como residuos tóxicos, básicamente. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la importación, en este caso petrolera, y con respecto a los combustibles fósiles que los podíamos encontrar, y también sobre la minería, sabíamos que existe tanto minería legal y la ilegal. La legal es cuando prácticamente nosotros planteamos todos los parámetros necesarios para que el ambiente esté prácticamente sano, intacto. No les podemos en este caso hacer mucho daño. Pero cuando existen personas que lo hacen de forma ilegal, sabemos que en este caso la contaminación suele ser basta. O sea que mucho. Bien, todas las amenazas anteriores son en general el impacto local, pero la suma de ellas desencadena un impacto global, el aumento de la temperatura en la Tierra, bueno, en nuestro planeta más que todo. Bien, la contaminación, los incendios forestales, eso prácticamente ya está dado. Bien, vamos a finalizar con estas dos últimas preguntas. ¿Por qué aumenta la temperatura del planeta? Cuando los rayos solares caen sobre nuestro planeta, este se calienta. Una parte del calor generado no se dispersa en el espacio porque es retenido por la atmósfera. A este fenómeno se lo conoce como el efecto invernadero natural y gracias a él es posible la vida. Aquí es donde también nosotros planteamos con respecto a la contaminación. O sea, a más de que la Tierra como tal guarda así energía para sí misma, nosotros provocamos también bastante energía con respecto, por ejemplo, a las grandes industrias, empresas que arrojan bastante humo, podemos decirlo así. Entonces hay mm, podemos decir que se aumenta bastante la temperatura de la Tierra. Por eso es que a veces hay climas bastante cálidos, bastante calientes, porque esto es como que una consecuencia de lo que se genera en base a alguna contaminación a gran escala. Y bien, vamos a finalizar con esta última parte. ¿Qué podemos hacer para evitar el cambio climático y detener la degradación de los hábitats? A ver, damos respuesta. Para salvar el mundo hay que empezar por casa. Bueno, no hay dudas de que si seguimos con ese ritmo de consumo y de contaminación, en poco tiempo la vida en el planeta estará en peligro. Sin embargo, la tendencia mundial es hacia el aumento del consumo y de la contaminación y del uso de los recursos de manera desmedida. Entonces, como forma de respuesta, nosotros podemos decir que algo que nosotros podemos estar planteando es arrojar las basuras en los desechos en los que son. Por ejemplo, también sabemos que existe esta técnica de reciclaje que nos ayuda muchísimo en este caso, a guardar varios de los elementos que todavía son importantes y esenciales para el uso. Y también que no podemos generalmente agotar los recursos que tengamos, sino que hacerlo de manera controlada, como lo suele ser, por ejemplo, el agua. No desperdiciar mucha agua, es el caso. Bien, entonces esto ha sido con respecto a la clase de las amenazas que nos encontramos tanto en los hábitats. Sin más, es todo por en esta ocasión. Les agradezco mucho el tiempo.